Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las historias que dan forma al universo del entretenimiento. Hoy, como habréis podido adivinar por el título vibrante y el revuelo mediático que lo acompaña, tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar y que tiene a todos con la boca abierta, con las redes sociales en ebullición y los foros de fans discutiendo sin parar. Sí, amigos y amigas, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno, con lupa y sin filtros, en el reciente escándalo que ha envuelto a una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco, y por extensión, del panorama internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El titular lo dice todo y la realidad, al parecer, ha sido aún más intensa: escándalo Hande y Kerem pillados en una discusión explosiva. Y créanme, la explosión no ha sido una simple chispa, ha sido de las que hacen temblar los cimientos de la industria del entretenimiento, de las que nos hacen preguntarnos qué hay detrás de esa fachada de perfección mediática. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, en el corazón de este huracán mediático, quiero recordarles algo que, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que lo hagan. Ese botón rojo que dice suscribirse aquí abajo es vuestra puerta de entrada a un mundo de exclusivas, de noticias candentes, de análisis profundos y de debates apasionados sobre vuestros ídolos. Es totalmente gratis, un pequeño gesto con un gran impacto para nuestro canal. Y no se olviden de activar esa campanita para recibir notificaciones al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque la información vuela, y queremos que estéis siempre a la vanguardia. No sean tímidos, que la comunidad de este canal es la más activa, la más informada y la más comentada. Dicho esto, prepárense, porque vamos a por el salseo más jugoso y a la vez, a intentar arrojar un poco de luz a esta situación. La noticia saltó como una bomba de relojería hace apenas unas horas, y desde entonces, las redes sociales no han parado de arder. Imágenes y vídeos capturados en la noche y la aparente intimidad de una salida, que supuestamente capturan un momento de tensión extrema entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, han inundado Internet, desatando una cascada incontrolable de especulaciones, rumores y teorías conspirativas. Según los primeros reportes, las filtraciones de supuestos testigos presenciales y la viralización de estas polémicas imágenes, todo habría ocurrido tras una salida nocturna. Se les vio salir juntos de un conocido y exclusivo local en el corazón de Estambul, un lugar donde, hasta hace poco, sus apariciones públicas solían ser sinónimo de sonrisas, miradas cómplices y una aparente conexión idílica. Sin embargo, lo que parecía ser una velada tranquila, un momento de ocio compartido, se tornó, según los relatos de quienes se encontraban en el lugar, en una discusión acalorada y visiblemente tensa justo al subir a su vehículo, el escenario perfecto para que las cámaras, siempre al acecho, capturaran el momento. Las imágenes, aunque a veces un poco borrosas, granuladas, quizás por la premura de la captura, la distancia o la oscuridad de la noche, son suficientemente elocuentes. Muestran gestos de enfado, movimientos bruscos de brazos que sugieren vehemencia en la conversación, una clara incomodidad que se dibuja en sus rostros y en la postura de sus cuerpos. Se les ve hablando con mucha intensidad, casi con desesperación en algunos planos, y en algunos ángulos, se percibe que Hande se muestra visiblemente afectada, quizás al borde de las lágrimas o con una profunda frustración, mientras que Kerem parece estar intentando explicar algo con una urgencia palpable, quizás disculpándose, quizás defendiéndose, o quizás intentando mediar. Lo cierto es que la atmósfera que desprenden estas imágenes es de una tensión pura y dura, un contraste brutal y desconcertante con la imagen idílica, perfectamente curada y promocionada que solemos ver de ellos en sus redes sociales, en las alfombras rojas o en los eventos benéficos. Este tipo de situaciones, cuando afectan a celebridades de su calibre, de su proyección internacional y de la magnitud de su fandom, siempre generan un revuelo monumental. Y más cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes no solo son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, sino que se han convertido en una de las parejas más seguidas y admiradas del mundo del entretenimiento turco y, por extensión, a nivel internacional. Su conexión trascendió las pantallas, conquistando los corazones de millones de fans en todo el mundo gracias al éxito arrollador de la serie que los unió, Sen Kalkam, una telenovela que se convirtió en un fenómeno global. Su química en pantalla no solo era palpable, sino que traspasó la ficción y se consolidó en la vida real, creando una legión de seguidores que, desde entonces, han seguido su relación con un interés que roza lo obsesivo, viviendo sus alegrías y temiendo sus tristezas. Verlos envueltos en un escándalo de este tipo es, para muchos de estos fans devotos, un auténtico jarro de agua fría, una decepción que quiebra la imagen de cuento de hadas que habían construido en sus mentes. Las teorías sobre el motivo de esta discusión explosiva son, como era de esperar, infinitas y tan variadas como los propios fans.
En las redes sociales el debate está servido. Algunos apuntan a un posible problema de celos, un clásico del drama humano y del mundo del espectáculo. Quizás relacionado con terceros, con compañeros de profesión, con antiguas parejas. O quizás por el estrés acumulado de sus apretadas agendas profesionales, la presión de los rodajes, los viajes constantes, la falta de tiempo para ellos mismos. Otros sugieren que podría ser una disputa por motivos personales, algo que, seamos honestos, sucede en cualquier pareja, en cualquier relación humana. Sin embargo, cuando se trata de figuras tan expuestas al escrutinio público, cualquier roce, cualquier desacuerdo, cobra una dimensión descomunal, se magnifica y se convierte en noticia de primera plana. Hay quienes incluso van más allá y especulan con una posible crisis profunda en la relación, una ruptura inminente, algo que, de ser cierto, entristecería profundamente a una legión de seguidores que los ven como un modelo a seguir, como la pareja perfecta. Lo que sí es innegable, más allá de las causas y las consecuencias inmediatas, es la repercusión que esto ha tenido. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su voracidad en la cobertura de las celebridades, y de muchos otros países que siguen de cerca la industria turca, se han volcado en cubrir cada detalle, cada rumor, cada declaración de los protagonistas. Las portadas de las revistas digitales, los titulares de los portales de noticias, los debates en los programas de entretenimiento, todo gira en torno a este presunto altercado. Los fans, por su parte, se han dividido en múltiples bandos, creando un microcosmos de opiniones y reacciones. Están los que defienden a capa y espada a su ídolo, atacando sin miramientos al otro miembro de la pareja, los que intentan mantener la calma y piden prudencia, esperando una versión oficial o una aclaración, y los que simplemente disfrutan del drama, del cotilleo, y lo analizan con un ojo crítico y otro de puro entretenimiento. En este punto es fundamental recordar algo que a menudo se olvida en el fragor de la especulación. Hasta ahora, solo tenemos imágenes y testimonios de terceros. Ni Hande ni Kerem han emitido una declaración oficial, ni un comunicado de prensa, ni un tuit explicando qué sucedió realmente esa noche. Y en este tipo de casos, donde la información es parcial y el juicio público es inminente, la prudencia es fundamental. Si bien es tentador dejarse llevar por las especulaciones, por los titulares sensacionalistas y sacar conclusiones precipitadas, debemos recordar que detrás de las cámaras, detrás de los flashes, detrás de los personajes que interpretan, hay dos personas. Dos seres humanos con sus propias vidas, sus propios problemas, sus propios miedos y, sobre todo, su derecho a la privacidad, incluso cuando ésta se ve invadida por el ojo público. Analizando las imágenes con la mayor objetividad posible, podemos intentar interpretar diferentes matices, aunque siempre nos faltará el contexto completo. Algunos observadores ven en los gestos de Kerem una actitud protectora, un intento genuino de calmar a Hande, de disuadirla de su enfado o de su frustración. Otros, sin embargo, perciben una actitud más confrontacional, un intercambio de reproches, una discusión en la que él también está involucrado activamente. Por el lado de Hande, algunos interpretan su lenguaje corporal como dolor o frustración profunda, quizás una decepción ante algo que Kerem ha dicho o hecho. Otros lo ven como una muestra de enfado, de exasperación, una reacción ante una situación que la ha superado. El contexto es crucial y, lamentablemente, el contexto completo de esa discusión, los motivos que la desencadenaron y la conversación previa, no lo tenemos. Son solo fragmentos, momentos aislados capturados por la casualidad o por el acecho de los paparazzi. El impacto en sus carreras también es una incógnita que planea sobre este escándalo. Si bien es cierto que este tipo de controversias pueden generar notoriedad, mantener a los nombres de los artistas en la palestra y aumentar su visibilidad mediática, también pueden tener un efecto perjudicial en la imagen pública que tanto han trabajado por construir. Hande y Kerem son rostros publicitarios importantes, embajadores de marcas de prestigio, protagonistas de proyectos de gran envergadura que requieren una imagen de solidez y profesionalismo. Una imagen de inestabilidad en su relación, de conflictos públicos, podría afectar la percepción de los patrocinadores, de los productores y, en última instancia, del público que confía en ellos. Sin embargo, también es cierto que el público, especialmente el fanatismo que rodea a las grandes estrellas, suele ser sorprendentemente indulgente con las parejas que generan interés y drama. Este evento, aunque negativo en sí mismo, sin duda ha mantenido sus nombres en la conversación, ha generado debate y ha avivado la pasión de sus seguidores. Hemos visto cómo a lo largo de la historia del espectáculo, otras parejas de celebridades han atravesado momentos difíciles públicamente. Algunas han sabido gestionar estas crisis con altura, saliendo fortalecidas y demostrando la resiliencia de su relación.
Otras, por el contrario, se han visto irremediablemente dañadas, hasta el punto de terminar separándose bajo el peso de la presión mediática y las especulaciones. La forma en que Andy y Kerem manejen esta situación, la discreción o la transparencia que decidan adoptar, será determinante para el futuro de su relación y para su imagen pública. La comunicación, si deciden hacerla, y la madurez con la que afronten este episodio, serán claves para recuperar la confianza de sus seguidores, disipar rumores y, sobre todo, para su propia tranquilidad y la salud de su vínculo. Muchos de ustedes nos han enviado mensajes privados, correos electrónicos, comentarios preguntando por nuestra opinión, pidiendo un análisis detallado, una perspectiva más profunda. Y nuestra opinión, como siempre, se basa en la observación rigurosa, el análisis de la información disponible y, sobre todo, el respeto hacia las personas involucradas. Creemos que es un momento extremadamente delicado para ellos. La presión mediática es inmensa, la vigilancia sobre cada uno de sus movimientos es constante, y cualquier cosa que digan o hagan, por mínima que sea, será analizada al milímetro, descontextualizada y utilizada para alimentar el circo mediático. Por eso insistimos una vez más en la importancia de esperar. Esperar a que ellos mismos decidan compartir su verdad, si es que deciden hacerlo, cuando se sientan preparados y consideren que es el momento adecuado. Podemos reflexionar, desde una perspectiva más amplia, sobre cómo la exposición mediática, tan inherente al mundo del espectáculo, puede ser una espada de doble filo. Por un lado, les permite conectar con sus fans a un nivel sin precedentes, construir carreras sólidas, acceder a oportunidades inimaginables. Les da una plataforma para difundir sus mensajes, sus talentos, su influencia. Por otro lado, convierte sus vidas privadas en un espectáculo público, donde cada gesto, cada palabra, cada posible conflicto, cada error, se magnifica, se distorsiona y se convierte en noticia. Es un precio alto a pagar por la fama, sin duda alguna. La constante exposición, la falta de anonimato, la presión por mantener una imagen impecable, pueden ser agotadoras y perjudiciales. En este caso particular, Andy y Kerem habían sabido, hasta ahora, gestionar su relación de una manera que, si bien no era completamente privada, sí mostraba públicamente solo los momentos positivos de apoyo mutuo, de complicidad y de amor. Por eso, este incidente ha pillado a muchos por sorpresa, rompiendo la burbuja de la perfección que se había creado. Parecía que su relación era sólida, inquebrantable, un ejemplo de pareja moderna, exitosa y feliz, inmune a las presiones externas. Por eso, la aparición de estas imágenes ha sido un shock, una grieta en esa imagen idílica. Las redes sociales, por supuesto, han sido el epicentro de este escándalo. Los hashtags relacionados con ellos, con el incidente, con las teorías sobre las causas, se han vuelto virales, generando millones de interacciones en cuestión de horas. Fanclubs de todo el mundo, desde América Latina hasta Asia, pasando por Europa, están debatiendo apasionadamente, apoyando a su favorito, especulando sobre el futuro de la pareja. Es fascinante y a la vez un poco inquietante ver cómo una situación así, que atañe a la vida privada de dos personas, moviliza a tanta gente, genera tanta energía y debate, a pesar de no tener una conexión directa con los protagonistas más allá de ser admiradores de su trabajo. Nos preguntamos también, ¿qué tan real es la imagen pública que se proyecta? ¿Cuánto de lo que vemos en las series, en las entrevistas, en las alfombras rojas, es la vida real de estos artistas? Es probable que la tensión que se vivió esa noche fuera fruto de un cúmulo de cosas, de presiones acumuladas, de malentendidos puntuales, de fatiga extrema tras largas jornadas de trabajo, de la dificultad de mantener una relación a distancia o con agendas tan apretadas. Porque al final son seres humanos con sus luces y sus sombras, sus momentos de alegría desbordante y sus momentos de dificultad y desánimo. La vida real rara vez se ajusta a los guiones perfectos que a veces imaginamos. ¿Podría ser esto una estrategia de marketing, como algunos malintencionados sugieren, un truco para generar expectación y mantener el interés mediático? Sinceramente y basándonos en nuestra experiencia analizándola industria, no lo creemos. El riesgo es demasiado alto. La imagen pública de una pareja tan querida es un activo muy valioso, construido con esfuerzo y dedicación. Ponerla en juego de esa manera, arriesgándose a una reacción negativa del público o a dañar su credibilidad, sería una estrategia poco inteligente y muy arriesgada. Más bien apostamos por la teoría de que, como cualquier pareja, están atravesando un momento de tensión, un conflicto puntual, magnificado exponencialmente por su estatus de celebridades y la omnipresencia de los medios de comunicación. ¿Y qué podemos aprender de todo esto?
Pues, en primer lugar, que la vida de las estrellas no es tan glamorosa y perfecta como a menudo parece en la pantalla o en las redes sociales. Que los problemas, los desacuerdos y las dificultades existen para todos, sin importar cuánto dinero se tenga, cuánta fama se acumule o cuán exitosa sea su carrera. Y que la empatía, la comprensión y el respeto son valores fundamentales, incluso cuando se trata de personas que conocemos solo a través de las pantallas o de los titulares. Debemos recordar que tienen derecho a cometer errores, a tener malos días, a enfrentarse a conflictos como cualquier ser humano. Espero que este análisis les haya parecido interesante e informativo y, sobre todo, equilibrado. Hemos intentado abordar el tema desde diferentes ángulos, sin caer en juicios precipitados, sin ceder a la tentación del sensacionalismo barato, y siempre con un tono de respeto hacia Hande y Kerem, reconociendo su humanidad y su derecho a la privacidad. La verdad, como suele suceder en estos casos, solo la conocen ellos dos. Y lo que suceda a partir de ahora, dependerá de ellos, de cómo decidan afrontar esta situación, de su comunicación mutua y de su fortaleza como pareja. Llegamos al final de este análisis y, como hemos dicho tantas veces, lo más importante para nosotros, lo que nos impulsa a seguir creando contenido, es su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que es algo grave, una señal de problemas profundos en la relación, o un malentendido pasajero, un momento de tensión que se magnificó por la atención mediática? ¿Cómo creen que Hande y Kerem deberían manejar esta situación? ¿Deben pronunciarse públicamente o mantener el silencio y resolverlo en privado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leer sus reflexiones, sus análisis, sus debates. No se olviden de que sus comentarios no solo nos ayudan a crecer como canal, sino que también nos permiten crear contenido que realmente les interese y les aporte valor. Y antes de despedirnos, un último recordatorio para los que todavía no se han suscrito. Háganselo, que no cuesta nada y nos apoyan muchísimo. Un simple clic en ese botón de suscribirse, la activación de la campanita para estar al día de todas nuestras novedades, y un buen me gusta si les ha gustado este vídeo, marcan una gran diferencia para nosotros y nos animan a seguir trabajando con más ganas. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, para que nadie se pierda este análisis y todos podamos estar informados. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí, por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestro interés. Ha sido un placer compartir esta noticia y reflexionar con ustedes. Esperamos verlos muy pronto en nuestro próximo vídeo con más noticias, más análisis y más salseo del mundo del espectáculo. Hasta entonces, cuídense mucho, mantengan la curiosidad viva y no dejen de informarse de la mano de este su canal. Adiós.